Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo está, amada iglesia? En Cristo. En Cristo y bien atribulados. Es necesario. Ya alabamos, ya glorificamos al Señor, ¿verdad? Vamos a introducirnos al plato fuerte, hermanos, vamos a comer de Cristo, porque venimos a ser alimentados, venimos a comer a Cristo, amén. Padre, te damos las gracias en esta tarde por darnos la oportunidad una vez más de reunirnos en tu casa de oración, Señor, a participar de la cena. Te damos gracias porque tú nos permites recibir el pan, el alimento espiritual, Señor. Te damos gracias porque nos permites recibir a Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has vivificado, Señor. Gracias porque tú eres aquella palabra que se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, para que el día de hoy podamos ser tu morada en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermano, tiene un significado muy grande, muy enorme, ¿verdad? Y a nosotros solamente se nos ha enseñado, o a través del tiempo se ha enseñado, que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, ¿verdad? Que es un regalo inmerecido, dice, ¿sí? Cosa que la Escritura no menciona de esa manera. Pablo dice que es un don de Dios, ¿sí? No un regalo que nosotros no merezcamos, ¿sí? Dice Pablo, porque es un don de Dios, ¿sí? La palabra don viene de dar, el dar, ¿sí? Donación, cuando damos algo, ¿verdad? Entonces, vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver la gracia de Dios, porque necesitamos entender la gracia de Dios, hermano. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y la palabra se hizo carne, es decir, Dios se corporificó, Dios se encarnó, ¿verdad? Y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, tiene un enorme significado. Dice el apóstol Juan que Dios, en otras palabras, hermanos, si nosotros ponemos atención a lo que Juan está hablando, en otras palabras, Dios se procesó. Dios se procesó de esta manera, que la palabra, el verbo, se hizo carne. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios se procesa, se hace carne, y dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. El Señor Jesús, o aquel verbo que se hizo carne, en otras palabras, lo que está explicando Juan es que estaba lleno de la gracia de Dios. Contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Entonces, muchos santos, muchos hermanos, ¿sí?, no tienen el conocimiento de lo que verdaderamente es la gracia de Dios. Y por esa razón su vida espiritual, hermano, ¿sí?, es pobre. Porque si tú quieres tener una vida espiritual
rica, ¿sí? Necesitas venir al conocimiento de lo que es la gracia de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender la gracia de Dios para poder vivirla, y una vez que la vivimos tenemos que disfrutarla, porque la gracia es para disfrutar. ¿Sí? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, hermanos, vamos a tener una mejor calidad de vida espiritual. ¿Sí? Cuando la gente tiene dinero, tiene una mejor calidad de vida económica, ¿verdad? Cuando la gente tiene, cuando los santos tienen la gracia de Dios, la viven, o sea, la experimentan, la disfrutan, vamos a tener una mejor calidad de vida espiritual. Y Dios nos quiere llevar hasta ese grado, hermanos, que tengamos una calidad de vida espiritual. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender y conocer la gracia. ¿Qué es lo que se nos ha enseñado de la gracia, hermanos? Que es un regalo inmerecido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se nos ha enseñado esto? No es una mentira, hermano. La gracia sí es un don de Dios. Un don es algo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Pero dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es la definición que da de la gracia. Él la define de esta manera: es un don de Dios. Pero el hombre, el cristiano, ha transgiversado un poco la escritura diciendo que es un regalo inmerecido. Entonces dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice Pablo que la gracia es don de Dios, es un don, ¿sí? Como el don de profetizar, como el don de ¿qué más? Evangelizar, etcétera, ¿verdad? Entonces la gracia es un don de Dios. Entonces la palabra don significa un acto de dar. La palabra don es el acto de dar algo. ¿A quién? Pues a alguien. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza esta palabra? Vamos a regresarnos ahí a Efesios 2, capítulo 8. Fíjate cómo empieza esta escritura con la palabra ¿por qué? No en forma de pregunta, ¿verdad? Dice ¿por qué? Por gracia habéis sido salvos. Entonces, esta palabra ¿por qué? Es la manera de presentación de Pablo. Es la manera en que Pablo presenta la razón por la cual Dios nos muestra o nos da su gracia. ¿Sí? Como el presentar, porque por gracia soy salvo. Entonces Pablo de esta manera nos está presentando la razón, ¿sí? Por la cual Dios nos da o por la cual Dios nos muestra su gracia. Entonces, como nosotros hemos sido salvos por gracia, Dios nos da su gracia o Dios nos muestra su gracia. ¿Sí? Si nosotros no fuéramos salvos por gracia, Dios no nos mostraría la gracia, no nos la revelaría. Entonces, la gracia de Dios es Dios impartido en nosotros. La gracia de Dios es Dios mismo. Esa es la gracia de Dios. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Mira, estamos viendo lo que se nos ha enseñado de la gracia. Ahorita vamos a ver lo que no se nos ha enseñado.
¿Sí? Entonces, en otras palabras, hermanos, ser salvo por gracia significa ser salvo por medio del proceso que Dios llevó para poder impartirse en nosotros. ¿Sí sabías que Dios llevó un proceso? Sí. Dice que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y después dice que el Verbo que se hizo carne fue crucificado y murió y resucitó al tercer día. ¿Sí? Entonces, ¿con qué finalidad Dios se hace carne? Porque hay un fin. ¿Con qué finalidad Dios se hace carne? Porque para él poder impartir su vida en el ser humano, él necesitaba hacerse hombre. ¿Sí? Él necesitaba morir como hombre y resucitar, para de esa manera poder convertirse en el Espíritu Santo o el Espíritu vivificante. Entonces, por eso se dice que Dios llevó un proceso. ¿Sí? Cuando la Escritura, hermano, habla, fíjate bien, cuando la Escritura habla en Génesis capítulo 1, 26 y dice Dios, hagamos al hombre, está hablando en plural. ¿Y a quién se está refiriendo Dios? O sea, ¿por qué dice hagamos? Entonces, se ha dicho que en esa ocasión hubo un concilio en donde estaba el Padre reunido, en donde estaba el Hijo y en donde estaba el Espíritu Santo, en donde estaba la Trinidad de Dios. ¿Sí? Pero la realidad es que quien estaba únicamente en ese lugar era Dios. Y Él se estaba hablando a sí mismo. Hagamos. ¿Sí? Entonces ¿por qué yo te menciono que solamente estaba Dios en ese lugar? Porque Dios, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. ¿Sí? Y son inseparables. Entonces, el proceso es que Dios deja la eternidad, viene al mundo en forma de hijo, muere, resucita, asciende al cielo, es glorificado y se convierte en el Espíritu Santo. Entonces, después el día de Pentecostés Él regresa. Entonces la verdad es que el Señor Jesús, o el propósito de Dios de hacerse hombre, era morir en la cruz para poder impartirse en el hombre y darle vida. Amén. Entonces, el Espíritu Santo venir al hombre y vivificarlo, el ser humano, ¿sí?, es salvo por gracia. ¿En qué momento la gracia de Dios se activa? Cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo se convierte en el Espíritu Santo. En ese momento la gracia se activa, y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, la gracia de Dios está viniendo a tu vida. Amén. Entonces, ser salvo por gracia significa ser salvo por medio del proceso que Dios llevó a fin de impartirse en cada uno de nosotros. Amén. La gracia es la verdad más grande de la Biblia, hermano. ¿Sí? Y es la revelación del Nuevo Testamento. La gracia de Dios es lo que nos revela el Nuevo Testamento. Muchos dicen, no, es que el Nuevo Testamento nos revela a Cristo. Cristo es la gracia. La gracia de Dios es Cristo mismo. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no se nos ha enseñado en cuanto a la gracia? Mira, el apóstol Juan dice
que la palabra, quien es Dios mismo, se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne. Entonces dice que la palabra, quien es Dios mismo, el Padre, se hizo carne, ¿verdad? ¿Con qué finalidad se hace carne? ¿Con qué fin Dios se hace carne? Porque el fin de Dios era introducirse Dios mismo en la humanidad. El propósito de Dios era Él poderse introducir en la humanidad. ¿Y de qué otra manera? Tenía que hacerse carne. Tenía que procesarse de esa manera. Entonces, una vez que se hace carne, el propósito es llegar a ser la morada de Dios entre los hombres. Por eso dice Juan, y fijó tabernáculo entre los hombres. Entonces acuérdate que el tabernáculo era en el Antiguo Testamento, era la figura, era una sombra de Cristo. El día de hoy, ¿quién es el tabernáculo de Dios? Si en el Antiguo Testamento el tabernáculo de Dios era una caja, ¿sí?, donde descendía la presencia de Dios. El día de hoy, ¿quién es el tabernáculo? Nosotros, la iglesia. La casa de Dios es donde está la presencia. O sea, la presencia de Dios, hermano, no puede estar en otro lugar que no sea la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, el día de hoy el cuerpo de Cristo es el tabernáculo. Y Juan dice, y fijó tabernáculo entre los hombres. Entonces, Dios se hace hombre para introducirse primeramente en la humanidad y para poder hacer su morada en los hombres. ¿Sí? Entonces, también dice Juan que contemplamos su gloria llena de gracia y de realidad. En esta escritura la gracia de Dios es presentada de una manera. ¿Sí? Yo te digo que la gracia de Dios tiene un significado muy profundo. Entonces, Juan presenta la gracia de Dios de una manera en esta escritura, ¿sí? Cuando Juan dice, contemplamos su gloria llena de gracia y de realidad, ¿sí?, se refiere al disfrute de la gracia, se refiere al disfrute de Cristo. Acuérdate, para que entiendas esto, acuérdate que cada vez que yo te hablo de gracia, te estoy hablando de Jesucristo. ¿Sí? Cada vez que yo te hable de gracia, estoy hablando de Cristo. Entonces, en esta escritura Juan se refiere llena de gracia y de realidad, ¿sí? Se refiere al disfrute de Cristo, al disfrute que nosotros debemos de tener de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo es la gracia y Él es la realidad de todas las cosas, ¿sí? Él es real. El día de hoy Cristo es real para ti. Él es real, Él es tu realidad, para que me entiendas. Amén. Entonces, la gracia se encuentra en Cristo. Y como la gracia se encuentra en Cristo, tenemos que disfrutarla. Tenemos que hacerla real en nuestra vida. Amén. Entonces, la gracia, en otras palabras, es la realidad de Cristo. La gracia, en otras palabras, es Cristo hecho real a los hombres y fijó tabernáculo entre los hombres. Entonces, Cristo se hace realidad. Amén. Entonces, la gracia, hermano, es la provisión, es lo que Dios te provee. Porque acuérdate que Pablo dice que es un don, esto es don de Dios, dice. Entonces la gracia es la provisión que Dios nos da. La gracia es la vida que Dios nos da. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos da la vida? ¿Por qué la gracia es la provisión de vida que Dios nos da?
porque su propósito se tiene que hacer manifiesto en nuestro vivir. Entonces, si Dios no te diera su gracia, ¿sí? Si Dios no le diera su gracia a la iglesia no pudiera llevar a cabo el propósito de Dios. Si Dios no nos diera de su gracia, la iglesia no pudiera manifestar a Dios. Y si Dios no nos diera su gracia, Dios no se pudiera manifestar en nosotros. ¿De qué manera se manifiesta Dios en mi vida? Cuando yo tengo una revelación, de esa manera se manifestará Dios. ¿De qué manera se manifestará Dios en mi vida? Cada vez, hermano, que la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, se está manifestando Dios. Dice Juan, Dios manifestado a los hombres. ¿Sí? ¿De qué manera se manifestó Dios a los hombres en aquellos tiempos? Por medio del Hijo. Tuvo que venir el Hijo al mundo, o sea, Dios tuvo que convertirse en carne para podérsele manifestar a los hombres. ¿De qué manera en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a los profetas? En espíritu, ¿sí? Pero el día de hoy, ¿de qué manera Dios se manifiesta a los santos? Porque ya no somos profetas, ahora somos santos, los santos del Señor. A través de su gracia, a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, para poder entender la gracia de Dios, hermano, necesitamos tener una visión clara del Nuevo Testamento. Por eso es bien importante leer la Escritura. Es bien importante, hermano, que nosotros nos formemos el hábito de escudriñar las Escrituras, de no leerlas, escudriñarlas, ¿verdad? Porque de otra manera no vamos a poder entender claramente lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere revelar. Y sí es importante que nos hagamos ese hábito. Amén. Sí, amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17. Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué es lo que reciben los hijos de Dios? Todo. Gracia sobre gracia. Dice que de su plenitud todos recibimos. Cuando Juan se refiere a la plenitud de Dios, se está refiriendo a Cristo. ¿Sí? En otras palabras, Juan está diciendo, porque de Cristo recibimos todos gracia sobre gracia. Porque Cristo es la plenitud de Dios. Amén. Entonces dice versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces la ley, ¿qué era lo que hacía la ley, hermano? La ley exigía o hace exigencias al hombre conforme a lo que Dios es. ¿Sí? Pero la gracia le suministra al hombre lo que Dios es. La gracia no exige, la ley sí. La gracia es lo que te suministra a Dios. La ley no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gracia nos suministra a Dios? Porque el fin es que nosotros seamos suministrados de Dios para poder satisfacer las exigencias divinas. Dios exige, hermano.
Dios no te pide que tú vivas de una manera. Dios te exige que vivas de una manera. De acuerdo a esas exigencias, nosotros vamos a cumplir la manera de vivir que Dios nos pide, nos exige, conforme a la gracia. Entonces, estamos viendo otro trabajo que la gracia de Dios hace en nosotros. ¿Cómo puedo yo satisfacer las exigencias de Dios? Por medio de la gracia, no por medio de la ley. Por eso vino Cristo como gracia, para poder cumplir con toda la ley. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, el hombre pudiera ser introducido a la gracia, para que ya no tuviera que esforzarse en cumplir toda la ley, para poder satisfacer las exigencias de la manera de vivir que Dios pide. Entonces ahora lo que Dios nos da es a Cristo, para que por medio de Él, de su gracia, nosotros podamos cumplir esas exigencias que Dios pide, cómo se debe de vivir la vida espiritual, hermano. Amén. Entonces, dice Juan, recibimos gracia sobre gracia, ¿verdad? Recibimos gracia sobre gracia. Amén, gloria a Dios. Recibir gracia sobre gracia, en otras palabras, es ser suministrado, ¿sí? Día a día de Cristo. Todos los días nosotros tenemos que recibir una porción de Cristo. Ahorita aparentemente tú estás recibiendo una enseñanza, pero la realidad de esto, hermano, es que tú estás recibiendo una porción de Cristo. Acuérdate que en Cristo fueron reunidas todas las cosas. ¿Cuál es la realidad de esta enseñanza? Cristo. Cristo es la realidad de todo. Entonces, la realidad es, no estar recibiendo una enseñanza, estar recibiendo una porción de Cristo. Está recibiendo una porción de la gracia de Dios. Amén. ¿Para qué? Para poder satisfacer las exigencias de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, Cristo es la plenitud de Dios, porque en Él fueron reunidas todas las cosas. En el Antiguo Testamento, hermano, la ley solamente era un testimonio de lo que Dios es. No de lo que Dios era, porque Él es eterno. La ley era un testimonio de lo que Dios es, pero la gracia es la realidad de lo que Dios es. Entonces Dios se hizo real por medio de Jesucristo. ¿Sí? Acuérdate que dice la Escritura que en Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Él es la realidad de Dios. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, por medio de la ley, ningún hombre puede participar de Dios. Por medio de la gracia, el hombre es capacitado para participar y disfrutar de Dios. Por eso era necesario que el Señor Jesús muriera. La gracia de Dios se activa hasta que Él es glorificado. No cuando Él muere, no cuando Él anduvo en la tierra. Cuando Él es crucificado, cuando Él muere, subió al cielo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Él murió? Dice que la tierra tembló y los cielos se oscurecieron, ¿verdad? Y el velo se rasgó, pero de abajo para arriba, ¿sí? Entonces ese velo representaba la división. Cuando el velo se rasga, tipifica la división entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En otras palabras,
tipificaba que el antiguo pacto, es decir, la ley, había concluido. En cuanto a sus, ¿qué quedamos? Sus ritos, y en cuanto al principio de la ley, porque en cuanto a los mandamientos de la ley, esos son eternos, esos no fueron anulados. Pero los ritos fueron anulados y el principio de la ley. Entonces se rasga el velo, se da inicio a una nueva dispensación, la cual es la gracia. Pero ¿por qué se le da el nombre a esta nueva dispensación, el nombre de la gracia? Porque el día de hoy el hombre es salvo únicamente a través de recibir a Cristo, ya no por medio de la ley. Mira, hermano, nosotros el día de hoy podemos cumplir todos los mandamientos, ¿sí? Acuérdate que le dijo Jesús al rico, aquel hombre que llegó y que le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y que le dijo: la ley de Moisés tienes los mandamientos. Señor, todos ellos los he cumplido desde que yo era joven, ¿sí? Y le dice el Señor Jesús: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces tú te das cuenta que en la gracia, hermano, bajo esta dispensación, aunque tú cumplas todos los mandamientos de la ley, te va a faltar una cosa. ¿Y cuál era esa cosa que le faltaba a ese hombre? Que vendiera todo. Y si él hubiera vendido todo y hubiera regresado y le hubiera dicho: Señor, ya lo vendí todo, ¿qué crees que le hubiera dicho el Señor Jesús? Una cosa te falta. ¿Sabes qué era lo que le faltaba? Él cumplía los mandamientos de la ley, pero no tenía a Cristo. Y lo que a él le faltaba no era que vendiera todo lo que tenía, sino que él tuviera a Cristo. A él le faltaba Cristo. A él le faltaba la gracia de Dios. Entonces el día de hoy nosotros podemos cumplir la ley, podemos cumplir los mandamientos de Dios. Pero si no tenemos a Cristo, hermanos, aunque cumplamos los mandamientos, no vamos a ser salvos. Porque ese es el requisito para ser salvo. ¿Cuál es el requisito? Decía ahorita la hermana: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces el requisito para ser salvo es el Señor Jesús. Es la gracia de Dios. Amén. Entonces, por medio de la gracia, el hombre es capacitado para que participe y disfrute de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? La realidad es Dios mismo. La realidad es Dios para el hombre. Esa es nuestra realidad. Y la gracia de Dios es el disfrute, ¿sí?, de Dios para el hombre. Amén. Ahora, fíjate bien. El Nuevo Testamento, hermano, nos revela que la gracia consiste en lo que Dios es para nosotros, ¿sí? No en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? El Antiguo Testamento te revela que la gracia consiste en lo que Dios es para nosotros y no en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Sino lo que Él es para nosotros. Amén. Porque si nosotros no sabemos lo que Dios es para nosotros, no podremos disfrutarlo. ¿Tú en algún momento supiste que la gracia de Dios era un regalo de Dios? ¿Sí o no? Desde que tú viniste a Cristo, eso te lo debieron de haber dicho. ¿Tú sabías que la gracia era un regalo de Dios? ¿Y realmente tú disfrutabas la gracia?
sabía esta realidad de la cual te estoy hablando, yo no disfrutaba la gracia. Yo no la disfrutaba. Yo sabía que era un regalo de Dios, pero yo no disfrutaba la gracia. Entonces, por eso es, la gracia consiste en lo que Dios es para mí. Porque cuando tú tienes bien en claro lo que Dios es para ti, tú lo vas a disfrutar. No importa la situación que tú pases. ¿Por qué? Porque cuando en medio de los sufrimientos tú sabes lo que Dios es para ti. Y la gracia de Dios se va a disfrutar entonces en medio del sufrimiento. Este es otro aspecto de la gracia. ¿Sí? El propósito de Dios, hermano, es que nosotros lo disfrutemos. Mira, hermano, Dios anhela que tú lo disfrutes. Ese es el anhelo de Dios, que tú lo disfrutes. Que tú disfrutes lo que Él te ha dado. Que tú verdaderamente vivas esa nueva vida que Él te ha dado, pero que la disfrutes. Imagínate, hermano, ay, pues me tengo que portar bien porque si no Dios me va a castigar. Como que ahí ya es más forzado, ¿verdad? Sí. Tengo que, pues tengo que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, porque si no, no me voy a salvar y voy a perder mi salvación. Y entonces eso como que ya es así como que yo no disfruto, o sea, como ser nomás cristiano por ser. Y Dios lo que quiere es que tú disfrutes a Cristo, ¿verdad? La gracia manifestada en los sufrimientos. Esto es una de las cosas más importantes de la gracia. Que la gracia, hermano, de Dios se tiene que manifestar en los sufrimientos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Anden en el Gálatas capítulo 5. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Sí o no dijo así? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice no hay ley. Esas son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, son las virtudes de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermano, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. ¿Versículo qué pasó? 8 y 9. El apóstol Pablo estaba encarcelado, pero aparte de estar encarcelado, estaba pasando una prueba, una tribulación difícil porque tenía una enfermedad, ¿sí? A la cual llamaba aguijón. Y unos versículos atrás del versículo 8, Pablo ruega, fíjate bien, no pide al Señor, sino ruega que Dios le quite ese aguijón. Ese sufrimiento, vaya, para que me entiendas, ¿sí? En otras palabras, lo que Pablo pedía era sanidad, pero dice que él rogaba por sanidad. Y en el versículo 8, fíjate lo que dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado. Es decir, yo le ruego al Señor que me quite este sufrimiento por el cual yo estoy pasando. ¿Y qué crees que le contestó el Señor? Fíjate lo que dice el versículo 9.
Y me ha dicho, fíjate lo que le dijo Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, fíjate lo que, o sea, el Señor, en otras palabras, le decía a Pablo: pues, Señor Dios, quítame este sufrimiento que yo tengo. Y en otras palabras le decía el Señor: no, Pablo, no te lo voy a quitar. Tú te tienes que gozar en medio de ese sufrimiento para que mi poder, ¿sí?, se perfeccione en tu debilidad. Es decir, no te voy a quitar el sufrimiento, lo que voy a hacer es que tú te goces en medio de ese sufrimiento para que la gracia de Dios sea manifestada a los hombres. De esa manera. Amén. Y entonces cuando Pablo entiende eso, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Ya me cayó el 20, Señor. Entonces ahora, en lugar de yo decirte que me quites este sufrimiento, yo me voy a gloriar. Yo me voy a gozar en medio de este sufrimiento para que Cristo pueda crecer más dentro de mí. Para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Extender tabernáculo es que Cristo crezca. ¿Sí? Que la gracia de Dios se manifieste cada vez más y más y más. Entonces, date cuenta, esto está bien tremendo, hermano. Date cuenta a dónde quería el Señor llevar a Pablo. ¿Tú estás entendiendo cuál era el propósito del sufrimiento de Pablo? Dios quería que Pablo manifestara la gracia de Dios. Y aparte, a través de ese sufrimiento, él iba a ser perfeccionado. Amén. Entonces, muchas de las veces, hermano, y la mayoría de las veces, el Señor asigna sufrimientos y dificultades en nuestra vida. O pone sufrimientos y dificultades en nuestra vida para que nosotros podamos experimentar a Cristo como nuestra gracia. Sí. Ay, es que el chanclotas me trae bien zarandeado. No, hermano. Cristo, sí, a través de ese sufrimiento tiene que manifestarse su gracia. Entonces fíjate hasta dónde Dios te quiere llevar. Por eso cuando Pablo entendió esto, hermano, dijo: entonces yo me gloriaré. Como diciendo, en lugar de estar pidiendo al Señor que me quite este sufrimiento, me voy a gloriar. Voy a darle gracias al Señor gozosamente. Voy a disfrutar en lugar de decirle: Señor, quítame este sufrimiento, yo me voy a gozar y voy a disfrutar lo que yo estoy viviendo. Date cuenta de la condición que Pablo estaba. En la cárcel y enfermo. Entonces él dice: voy a disfrutar mejor la gracia de Dios. Amén. Entonces, por eso, a pesar de su ruego, Dios no quiere quitar su aguijón. Señor, quítame esta enfermedad, este sufrimiento. ¿Qué le dijo Dios? No, Pablo, mejor bástate de mi gracia. ¿Sí? Mejor gózate. Amén. Entonces, en nuestra vida espiritual, hermano, es necesario los sufrimientos. Son necesarios en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que la suficiencia gracia del Señor sea magnificada en nosotros. Para que la gracia de Dios se manifieste.
Entonces, ¿cómo se va a manifestar la gracia de Dios en medio de un sufrimiento? ¿Que dejes de sufrir? No. Que te goces. Que tú disfrutes verdaderamente lo que estás viviendo. Y que tú le digas gozosamente: gracias, Señor, por este padecimiento que tú me permites vivir. Permíteme bastarme de tu gracia. La manera en la cual tú ves las cosas, hermano. ¿Sí? Entonces, no era que Dios fuera malo, ¿verdad? Y te voy a castigar porque te portaste mal. Y por eso te voy a meter al bote. Se dice que Pablo tenía un problema en sus ojos. Esa era su enfermedad, ¿verdad? Entonces, así como es necesario que padezcamos sufrimiento, también es necesario que padezcamos debilidad en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces no nos sentimos debilitados, hermano? Débiles. ¿Sí? Pues precisamente Dios te lleva hasta allá, hermano, para que el poder de su gracia se manifieste en tu vida. ¿Sí? Entonces, la gracia del Señor se tiene que exhibir. La tenemos que exhibir, hermano, la gracia. Imagínate, pues si andamos todos ahí, todos apachurrados, la gracia de Dios no la estamos exhibiendo. Entonces, bástate de mi gracia, en otras palabras, es manifiesta la gracia, exhíbela, que los demás vean que a pesar de que tú estás viviendo una dificultad, un sufrimiento así bien fuerte, que los demás vean mi gracia. ¿Cómo es que la hermana, hombre, mira cómo le está yendo y ella anda como si nada, ¿eh? Yo la veo bien feliz todo el tiempo, no reniega, y luego por ahí de repente la escucho en su casa cuando le dice gracias, Señor. Pues esa hermana ya no está bien. ¿Sí? Entonces eso es lo que Dios quiere, hermano. Entonces, por eso dice Pablo: de buena gana me gloriaré en mi debilidad. Amén. Para que el poder de Cristo fije tabernáculo sobre mí. La gracia de Dios es lo que nos suministra a Dios. ¿Sí sabes lo que significa suministro? Cuando te están dando, ¿sí? Te están suministrando, un ejemplo, víveres, ¿sí? Te están dando. Entonces, la gracia de Dios es lo que nos suministra a Dios. Por medio de la gracia de Dios, nosotros recibimos a Dios, en otras palabras, ¿sí? Pero también la gracia de Dios es el poder, es la fuerza, ¿sí? Y es la capacidad que nosotros necesitamos para soportar las pruebas. También la gracia es Cristo resucitado, quien ahora es el Espíritu vivificante. Dice 2 de Corintios capítulo 15. A ver, vamos allí. Perdón, es 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45. 15:45. Y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo. Entonces Cristo se convirtió en espíritu. Y después vino el día de Pentecostés.
Ya no para andar con los discípulos, sino para estar en los discípulos, para introducirse. Entonces, la gracia es Cristo resucitado, quien ahora es el Espíritu vivificante, ¿sí? Y que mora en nosotros para que lo disfrutemos. ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Para que lo disfrutemos, ¿sí? Para eso Dios nos dio su Espíritu, para que lo disfrutemos. Amén. Entonces, la gracia de Dios es Cristo con todo lo que Él es para hacer nuestro disfrute. La gracia de Dios es vida. La gracia de Dios es fortaleza. La gracia de Dios es consuelo, es descanso, es luz, justicia, santidad, poder y todos los atributos divinos. Amor, gozo, los que ahorita hablábamos, ¿verdad? Amén. Entonces, la gracia no es lo que Dios hace para nosotros, la gracia es el propio Dios impartido en nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, en otras palabras, recibimos la gracia de Dios. Amén. Amén o no amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, Dios santo. si Dios no nos hubiera dado de su gracia, nosotros no pudiéramos vivir una vida cristiana. ¿En verdad? ¿Por qué crees que tú a través del proceso que has llevado, unos tenemos más, otros tenemos menos, pero por qué crees que a través del proceso que tú has llevado, poco a poco has dejado de hacer cosas, poco a poco tu manera de ser ha ido cambiando? ¿Por qué crees? Por la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios manifestada en nuestra vida. Que el día de hoy, ejemplo, ya no digo groserías. Amén. Pues la gracia de Dios se está manifestando. ¿Sí? Entonces, cuando alguien acá de este lado ve y dice, ay, ¿te acuerdas cómo era bien grosero? No, sí, pero el día de hoy ya no dice groserías. Esa gente, hermano, que está de este lado, está viendo sin saber la gracia de Dios manifestada en ti, en tu persona. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios es lo único que nos puede capacitar para andar como es digno del Señor. ¿Sí? La gracia nos capacita para que podamos experimentar a Cristo. Porque para vivir a Cristo tenemos que ser capacitados. Amén. Entonces, la gracia nos capacita para que podamos participar de Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser su expresión. Ese es el anhelo de Dios. Y Dios, por medio de la gracia, se da a conocer o se manifiesta de tres maneras. Dice 2 Corintios 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pues ahí se da a conocer la gracia de tres maneras. La gracia, quien es Cristo; el amor, quien es Dios; y la comunión, quien es el Espíritu Santo. ¿Sí? La gracia del Señor es el Señor mismo dado a nosotros como vida para nuestro disfrute. Eso es la gracia. El amor de Dios es Dios mismo como la fuente de la gracia del Señor. ¿Sí? Y la comunión del Espíritu es el Espíritu mismo como la transmisión de la gracia del Señor con el amor de Dios para que participemos de ello. ¿Sí? Entonces, a través del Espíritu Santo Dios nos da de su gracia. A través del Espíritu Santo Dios nos da de su amor.
no te lo puede dar a través del Hijo. ¿Sí? Todo lo que Dios te da es a través del Espíritu Santo. Por eso el postrer Adán se hizo espíritu vivificante, para que todo lo que Dios es se te pudiera dar. ¿Sí? Amén. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Es importante que disfrutemos y experimentemos a la deidad de Dios, o la Trinidad, si tú lo quieres ver así, que no es denominación, ¿verdad? O al Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, entonces. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios, porque en esta tarde nos suministró de su gracia, de su palabra. ¿Quién nos quiere apoyar, hermana, con oración? Hermana Lore, apóyanos con oración, hermana. Véngase. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa que atesoramos en nuestro corazón. Hoy en esta hermosa noche le damos gracias al Señor porque estamos aquí, porque nos trae a este lugar a alabarle, a bendecirle, a adorarle, a exaltarle y darle gracias por todo lo que nos ha dado el día de hoy.